Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Es preocupante, ¿verdad? Ya es esta comisión, esta relatoría de detenciones arbitrarias, el que le pide al Estado ecuatoriano liberar al vicepresidente Jorge Glass. Yo acá he traído el texto, ya mismo lo revisamos, pero es muy importante. Primero, agradezco esta entrevista porque a días de estar ya en las festividades navideñas, no podemos olvidar que el vicepresidente Jorge Glass, si este año se mantiene en la cárcel y no se aprueba la prelibertad para él, habría tenido ya 5 años sin su familia, pasando una injusta Navidad en una cárcel que no le corresponde, porque el vicepresidente Jorge Glass está preso, como dijo un destacado periodista opositor al correísmo, está preso por las fuerzas de las circunstancias y no por las pruebas. Entonces, gracias a ustedes por esta entrevista y por permitir, una vez más, a través de este medio, pedir que basta de persecuciones políticas y que se libere al vicepresidente Jorge Glass, que la justicia haga su rol y respete las leyes del Ecuador. Sí, muchas gracias. Yo había traído para esta entrevista efectivamente el punto importante y medular que recoge la noticia que ustedes han proyectado, que es un documento que sale de esta relatoría de detenciones arbitrarias. Entonces, en el punto 65 dice lo siguiente: el grupo de trabajo desea expresar su gran preocupación por el deterioro de la salud del señor Glass Espinel, así como por las condiciones de peligro en las cuales se alega que se encuentra detenido. Según la fuente, el señor Glass Espinel ha recibido amenazas de muerte durante la detención en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Además, recientemente otros prisioneros del centro habrían perdido la vida por hechos de violencia ocurridos dentro del penal. El grupo de trabajo le urge al gobierno del Ecuador tomar acciones inmediatas para resguardar la seguridad y el bienestar del señor Glass Espinel, incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, incluyendo la liberación anticipada u otras medidas no privativas de libertad. Eso es muy importante. Yo repito esta última parte. El grupo de trabajo le urge al gobierno del Ecuador tomar acciones inmediatas para resguardar la seguridad y el bienestar del señor Glass Espinel, incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, incluyendo la liberación anticipada u otras medidas no privativas de la libertad. Como ustedes conocen, el vicepresidente Jorge Glass hace un año tiene derecho a la prelibertad, según las leyes ecuatorianas. Podría haberse acogido hace un año. Sin embargo, los jueces no le otorgan esta prelibertad porque no cumple la ley, porque había una justicia politizada. Se entiende que ya no. Se entiende que las condiciones cambiaron. Queremos simple y llanamente sacar el problema del vicepresidente Jorge Glass del tema político y que obre la justicia y las leyes del Ecuador. Pero ya no solo somos nosotros, también es esta relatoría de detenciones arbitrarias que le pide, le urge, le exige al gobierno nacional que se le al Estado ecuatoriano, más que al gobierno, al Estado ecuatoriano, se respete las leyes, se proteja la vida del vicepresidente, tanto por su salud, por las conocidas amenazas que conocemos que ha recibido el vicepresidente dentro de las peligrosas cárceles de Ecuador, estimado Ramón. Sí, gracias, Ramón, por la pregunta. Efectivamente, como tú dices, en días pasados vino ya una comisión de la CIDH que entró a la cárcel de La Tacunga para analizar las condiciones de las cárceles por las masacres carcelarias que se han dado en este gobierno. Dentro de las visitas que hizo, visitó y conversó con el vicepresidente Jorge Glass. Estamos seguros que allí ha podido tener información mucho más clara de lo que está viviendo el vicepresidente, una salud deteriorada. Hay pronunciamientos de médicos que lo han visto, que realmente están preocupados por su condición, porque toma más de 20 pastillas al día, pastillas muy, muy fuertes. Una pastilla es contraindicada con otra pastilla y a pesar de eso, el Estado ecuatoriano se las provee para atacar los diferentes problemas que tiene. Es decir, no hay una persona que diga, oiga, esta pastilla y esta no puede tomar, porque son pastillas que están contraindicadas juntas y eso deteriora más la salud del vicepresidente Jorge Glass. Nada de eso le ha importado al Estado ecuatoriano y en este caso ya es un nuevo gobierno, así que el gobierno también es el que controla las cárceles. Podemos hablar de ahí, que de ahí sí tiene que ver el gobierno nacional.
Entonces, eso, por ejemplo, es un tema, el tema de la salud y el deterioro de la salud del vicepresidente Jorge Glass. Pero por otro lado está las constantes amenazas y estar en una cárcel como la cárcel de la Tacunga, de alta peligrosidad. Recuerden ustedes que él fue movido de la cárcel 4, que es una cárcel de baja peligrosidad, a la cárcel de la Tacunga, donde continuamente han habido levantamientos, han habido asesinatos de los mismos reos. En el antepenúltimo levantamiento, motín que hubo de los reos, al vicepresidente fue evacuado, fue gaseado, porque tuvieron que gasear todo, prácticamente todo la zona donde estaban los presos, y entonces él se desmaya. Obviamente es una cosa muy chocante lo que vive el vicepresidente Jorge Glass. Estamos seguros que la comisión que vino debe haberse enterado de todo esto. Y también hay que decirlo que el vicepresidente tiene ya la posibilidad de tener la prelibertad. Hace un año él cumplió el 40% de la pena y podía haber accedido a la prelibertad. Esto no ha ocurrido y entonces ahí es donde este grupo de la CIDH le pide al gobierno ecuatoriano que se le dé una medida sustitutiva a la prisión, cumpliendo las leyes ecuatorianas, en este caso la prelibertad. Y nosotros, por supuesto, nos preocupa mucho que esto no se acoja, porque sabemos que el vicepresidente es un preso político, que jamás hubo en contra de él ninguna prueba para que haya cumplido esta pena, pero ya está cumplida. Entonces ahora pedimos que la justicia haga su papel y se respete. No es un tema de la Asamblea Nacional, no es un tema de la Asamblea Nacional, pero como asambleístas y como compañeros nos preocupa muchísimo lo que está pasando con el vicepresidente Jorge Glass, que la justicia sigue mirando para otro lado. Entonces, ¿cuál es el proceso que está ocurriendo en este momento? En este momento es el SNAI, que es quien administra las cárceles, eso dice la ley. El SNAI debe emitir un informe favorable para que se dé esta prelibertad. Conocemos por los medios de comunicación en días pasados, salió el abogado del vicepresidente Jorge Glass diciendo en un canal también conocido del país, diciendo que el SNAI haya dado un informe favorable para que para que se empiece el proceso de la prelibertad. Pero ahora los jueces tienen que también actuar en libertad, acogiéndose a lo que dice la ley, ¿no? Que le da la posibilidad de que cumplido el 40% de la pena más buen comportamiento, el vicepresidente pueda tener una medida sustitutiva a la prisión. Esto es algo que ya corresponde y ahí lo que hay que entender es que no es un tema político, es un tema jurídico. Eso es lo que estamos pidiendo realmente, es un pedido, es un clamor popular, es un clamor de sus compañeros, es un clamor de su familia, es un clamor de su madre, que la justicia obre en ley, nada más, que la justicia obre en ley. Eso es lo que se pide, estimado Ramón. Ya hay un informe favorable del SNAI, ahora a los jueces les corresponde cumplir lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Cumplió el 40% de la pena, tiene buen comportamiento, puede tomar una medida sustitutiva de la prisión, que en este caso sería la libertad. Entonces, ¿podemos decir que el vicepresidente ha tenido un buen comportamiento? Por supuesto que sí, ha desarrollado 2 maestrías, está iniciando un PhD, me parece que son 2 o 3 maestrías, está iniciando un PhD, Antonio me corrige aquí, son 3 maestrías, entonces creo que el buen comportamiento del vicepresidente Jorge Glass está clarísimo y ya solamente le corresponde a los jueces ejecutar lo que dice la ley, darle la libertad al vicepresidente Jorge Glass. Totalmente, Antonio. El pedido de los abogados del vicepresidente ha sido hecho, ¿no? Que se le otorgue la prelibertad, que el informe del SNAI salga. Como les decía, ya el SNAI ha hecho un informe favorable para que se proceda a este procedimiento que está en la ley de la prelibertad. Ahora le corresponden justamente esos jueces de garantías constitucionales de los temas carcelarios que obren en ley. No se pide más, no se pide nada más, sino que se cumpla la ley. Ya hay 2 sentencias, las cuales pueden ser unificadas, según la ley pueden ser unificadas, que es el caso Odebrecht y el caso Bochornos, ¿no? Que así se lo conoce popularmente, no se lo conoce como el caso Soborno, sino es el caso Bochornos, porque se sentencia a un presidente como el presidente Rafael Correa Delgado, aduciendo influjo psíquico, ¿no? Entonces no es un caso Sobornos, es el caso Bochornos, una cosa bochornosa para la justicia ecuatoriana. Ahí son 2 casos
Y el tercer caso sería el caso Singue, que, como bien decía Antonio, está en apelación. Entonces, al momento, el vicepresidente Jorge Glass puede acogerse tranquilamente a la prelibertad, siguiendo lo que dicen las leyes ecuatorianas. Y en este momento nosotros recogemos que no solamente ya somos nosotros, los ecuatorianos, los asambleístas, los afines a la Revolución Ciudadana quien lo pide, sino lo pide un organismo de las Naciones Unidas tan importante como esta relatoría, ¿verdad? Y les digo, o sea, podemos inclusive volver a revisar el texto, lo que dice literal este informe, ¿no? En su punto 65, querido Ramón, dice en la parte pertinente, el grupo de trabajo le urge al gobierno del Ecuador tomar acciones inmediatas para resguardar la seguridad y el bienestar del señor Glass Espinel, incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, incluyendo la liberación anticipada u otras medidas no privativas de la libertad. Es decir, hay un pedido ya a nivel de CIDH de que el vicepresidente, estando como está, con la salud absolutamente deteriorada, con riesgo de muerte por los continuos motines que hay dentro de la cárcel y ya habiendo cumplido los periodos que dice la ley, él merece una otra opción que estar privado de la libertad, que obviamente es que se le otorgue esta prelibertad. Eso es muy importante, Ramón y Antonio, porque como digo, ya no lo decimos los correístas, lo dice un organismo internacional. Usted sabe que el caso del vicepresidente Jorge Glass y el caso de la Revolución Ciudadana en general ha sido estigmatizado. Intentaron estigmatizarnos con este mote de la corrupción, pero muchos de los casos han sido, todos diría yo, han sido desbaratados, ¿no? Por ejemplo, les contaba el caso Bochornos hace un minuto, haber sentenciado a un presidente, el presidente Rafael Correa por influjo psíquico, realmente te dice que no hay pruebas al respecto. En el caso Odebrecht, por ejemplo, hay tantas cosas. En el caso Bochornos, el caso del cuaderno de Hello Kitty, ¿no? Que primero dijeron que era un cuaderno hecho en la época que se había estado llenando y luego reconocieron que se hizo en un viaje Quito-Guayaquil, cuando había muchísimas páginas, números con decimales, en un viaje de Quito-Guayaquil que los ecuatorianos sabemos que duran 35 minutos, tú no puedes escribir tantos datos de una sola, inclusive con decimales. Entonces, la prueba del famoso cuaderno de Hello Kitty se cae. Lo que se dice es que ese cuaderno fue escrito dentro de la misma cárcel en donde se encontraba la señora que escribió el cuaderno de Hello Kitty, que aquí no viene al caso. Entonces, son procesos politizados, políticos, que en su momento el expresidente nefasto Moreno quería dañar nuestro proceso. No lo ha podido hacer. Después de todo, seguimos estando en el corazón de los ecuatorianos. Y asimismo el caso de Brecht, no olvidemos la famosa computadora, ¿verdad?, de donde se sacó al pendrive y se le pregunta a este policía que entrega, a este señor que entrega la computadora, que ha votado la computadora a Bachagnón. ¿Por qué votó la computadora a Bachagnón? Entonces, de esa manera se elaboraron pruebas. Entonces, el vicepresidente Jorge Glass está preso por haber denunciado el pacto del señor Moreno con ciertos grupos de poder, porque denunció el reparto de las eléctricas, de las empresas públicas del país a grupos de poder determinado, que además ya está comprobado que es así, porque lo sabemos, ya el pueblo ecuatoriano lo sabe. Entonces, a mí me enorgullece como compañera de la Revolución Ciudadana, pero también nos entristece profundamente las declaraciones de la mamá del vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Que decía, mi hijo me dice que no se arrepiente ni un día de haber aceptado entrar al sistema de justicia ecuatoriana, sabiendo ya que obviamente había una justicia tomada, cooptada en ese momento y que él iba a terminar preso. No me arrepiento en ningún momento. Realmente conmueve la fortaleza del vicepresidente y lo que él dice es porque soy inocente, no me arrepiento ningún día. Pero necesitamos que se cumpla la ley, estimado Ramón. Necesitamos que se cumpla la ley. La ley dice que cuando cumples el 40% de la pena puedes acogerte a una medida sustitutiva de la prelibertad. Eso es lo que dice, la prelibertad. Dice régimen de prelibertad. 40% de la pena y buen comportamiento. Buen comportamiento creo que está por demás demostrado, 3 maestrías, cursando, iniciando un PhD,
¿no? Aprovechando el tiempo de esta detención arbitraria, que lo sabemos que así es, y eso lo han confesado incluso estos periodistas, ¿no? Diciendo que él está preso por la fuerza de las circunstancias y no por las pruebas, porque no hay pruebas, porque el Ecuador sabe que no hay pruebas. Miren, intentaron encontrar las offshore de Rafael Correa, de Jorge Glass, y realmente lo que encuentran son las offshore de Moreno, ¿no? Las INA. Entonces, y sin embargo, ese proceso está caminando de manera muy lentamente en donde corresponde, que es en la fiscalía. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Entonces, lo que nosotros pedimos ahora es justicia. Pero es importante mencionar que ya no solo somos nosotros, sino que el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas también le exhorta al gobierno nacional a que se respeten los derechos del vicepresidente Jorge Glass y se le otorgue, en definitiva, la prelibertad, que es una medida diferente a la prisión. Eso lo acabo de leer hace un minuto. Entonces, eso es muy importante y por eso agradezco que a través de ustedes podamos difundir esta información, porque ya no solamente somos los correístas o los que votamos por Andrés Arauz, que somos un grupo importante de ecuatorianos, ¿verdad? Sino que ya es un organismo internacional del nivel de las Naciones Unidas el que también pide la libertad para Jorge Glass. Que se pide, y ya como tú dices, ya no solamente es Ecuador, ¿no? El mundo conoce que el vicepresidente es un preso político. Entonces hubo un cambio de gobierno y eso es importante y eso significa que deben venir nuevas políticas, ¿verdad? Con respecto a cómo se maneja la situación. Entonces es muy importante que más periodistas se sumen a este pedido de libertad. Yo les agradezco y los escucho digamos, con regocijo, digamos, escuchar, saber que hay gente que está preocupado por la libertad y que también piden la libertad del vicepresidente Jorge Glass. Es importante, yo les pido a ustedes que sigamos difundiendo esto, que es un informe que en su artículo 65 pide la liberación del vicepresidente Jorge Glass. Es el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, que ya le pide al gobierno parar este tema. Yo repito, eso es muy importante, no somos ya los correístas, sino ya es un organismo internacional y eso es muy importante. Ya están dadas todas las condiciones, hay dos procesos, hay dos casos ya en firme, que serían el caso de Odebrecht y el caso Sobornos, y como bien decía Antonio, el caso Singue, pues eso está en apelación, eso todavía falta, y es importante que el vicepresidente vuelva a estar con su familia. No es correcto que una persona que ya le correspondería estar con su familia siga estando preso. No quiero hacer comparaciones en este momento, pero sabemos que también hay otros casos políticos que, por ejemplo, ahí sí, rapidísimo, se les otorgó la prelibertad y pudieron salir e incluso luego hasta fueron recibidos en Carondelet. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso. Y no es correcto, es decir, no puede ser que se maneje una justicia porque en algunos casos eres afín al correísmo y en otros casos no eres afín al correísmo y según eso los jueces se muevan. Pedimos simple y llanamente que se atengan a lo que dice la Constitución y las leyes, estimado Antonio y estimado Ramón. Y con eso yo me tengo que ir a hacer un examen médico y les dejaría y agradecerles una vez más por esta entrevista. Permitirme para terminar, estimado Antonio, dar un mensaje de solidaridad con el pueblo ecuatoriano que está sufriendo mucho, un pueblo que está golpeado por un alza de los combustibles. El alza de los combustibles genera un incremento a la canasta básica, ¿verdad? Todo ha subido, ya la salud no es tan gratuita como era antes porque tú vas y ya no encuentras pues las medicinas que encontrabas antes, ni la atención que encontrabas antes en los subcentros de salud, en los hospitales del país. Entonces, cada vez la vida se ha vuelto más cara y este aumento de $25, por supuesto que no es suficiente cuando la canasta va por los $800 y tú estás ganando $425. El taxi ha subido, el valor del bus ha subido y obviamente estos 25 se te diluyen demasiado rápido. Va a haber un golpe a la clase media con esta ley que pusieron en vigencia de manera irregular. Es una ley que golpea a las clases medias y a las clases populares y eso se lo va a ir sintiendo con el tiempo. Entonces, la población ecuatoriana está golpeada, pero aún así, en medio
de eso, mantengámonos unidos, mantengámonos cuidándonos cada familia ecuatoriana y mandarles un mensaje de cariño y de felices Navidades en estos días que estamos cerca de celebrar. Los católicos celebramos la llegada del Niño Dios. Y lo que les quería decir es que cuenten con la Revolución Ciudadana, que siempre estamos allí, que siempre vamos a estar allí, siempre vamos a estar del lado del pueblo, ¿no? Eso es importante y gracias por permitirme mandar este saludo hacia la gente que nos mira. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es